Iglesia Cristiana La Promesa de Jesucristo, a todos aquellos también que nos ven por primera vez, quiero saludarlos e invitarlos para que podamos ir a la palabra del Señor, a compartir un mensaje de salvación y de vida. Entonces los invito allí que cada uno desde el lugar que esté pueda ir a las Escrituras, a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes en casa tienen la Reina Valera, no importa. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aquí Dios resalta que la verdadera forma de adorarlo a Él es viviendo una vida completamente entregada a Él. Ahora cuando yo veo en Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor que si buscamos a Dios como buscamos el oro y la plata, llegaríamos a comprender el temor de Jehová y entenderíamos el conocimiento del Señor. Entonces hay que identificar esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos que del mismo esfuerzo, con el mismo esfuerzo y de la misma manera en que nosotros buscamos el dinero con el cual nos permite subsistir en el trabajo, en la empresa, en la universidad, si de esa misma forma a que hace referencia en esfuerzo, en tiempo, en dedicación, en amor, en pasión, buscáramos al Señor, entenderíamos, dice la palabra, el temor de Jehová, que no es miedo, que es el concepto que tiene la religión, como temor a Dios, que es miedo, y por eso hacían muchas cosas en la antigüedad en nombre de Dios. ¿Por qué? Por miedo, pero no entendieron el temor de Jehová, porque no buscaban a Dios, porque no se acercaban a Él, como acercarse con el esfuerzo y la dedicación que nos acercamos en nuestra formación educativa, en nuestro trabajo, en la vida de pareja, en la vida con nuestros hijos, y muchas veces resultamos dejando a Dios de últimas, pero el Señor dice todo lo contrario, entréguense en sacrificio vivo. Y también dicen Proverbios, así como buscan el oro y la plata, búsquenme y entenderán el temor de Jehová y comprenderán el conocimiento del Altísimo, porque el pueblo de Dios dice, perece por falta de conocimiento. Entonces comprendemos esto, que la palabra del Señor es muy clara y dice también en el versículo 2 de Romanos 12, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahora, es muy viable que las personas o los creyentes que muchas veces nos entregamos en todas las áreas de nuestra vida, estamos expuestos a abrir puertas para que nuestra vida no sea completamente santificada y completamente transformada. Y ese es el error que muchas veces nosotros como cristianos atravesamos, porque no entregamos todas las áreas de nuestra vida. Pero hay una excelente noticia, el Señor dice, ustedes tienen la facultad de no imitar las conductas de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos continuamente siendo seducidos por las tentaciones de este mundo, por los deseos de este mundo, por imitar las conductas de este mundo. Asimismo dice la palabra del Señor que no imitemos las costumbres de este mundo, como también lo dice en Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La iglesia no es una opción, el congregarnos no es una opción, el congregarnos Dios nos lo pide como un mandato de amor. Entonces cuando nosotros comprendemos esto, vamos entendiendo lo que es entregarnos en un sacrificio vivo, agradable, santo al Señor. Y es muy importante que comprendamos que dice ahí en el versículo 2, que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo porque vamos a estar muy expuestos a querer imitarlas. Y es por eso que hoy en día vemos macroiglesias, doctrinas extrañas, doctrinas ajenas donde tratan de, por querer atraer muchos jóvenes, empiezan a imitar costumbres del mundo. Entonces queremos tatuarnos, queremos de pronto vestirnos como se viste el mundo, entonces queremos también empezar a traer invitados, personas que sean influencers, youtubers y todo este tipo de personas. Entonces encontramos los youtubers cristianos, influencers cristianos, y muchas veces todo se hace es en base a un fundamento de lo que vemos en el mundo, a una imitación de las costumbres del mundo.
Ahora bien, es muy bueno que por medio de las redes sociales se lleve el evangelio, la palabra, pero que seamos originales, que seamos realmente como el Señor quiere que seamos, creativos, y que lo hagamos de una forma donde a Dios agrade, donde lo hagamos de una forma donde Dios sea glorificado y no el hombre, porque hoy en día lo que buscamos es exaltar al hombre, lo que buscan las redes sociales, lo que busca todo este tipo de cosas muchas veces es exaltar al hombre, más no a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero bien, la palabra nos dice también ahí en el versículo 2, dice de Romanos 12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La clave está en que una persona nace de nuevo cuando hay un arrepentimiento, y el arrepentimiento significa el cambio de tu manera de pensar. Cuando Dios, por medio de la palabra, empieza a cambiar tu forma de pensar, y ahí empezamos a comprender que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un fruto que evidencia que nosotros creemos en la palabra y no que imitamos las conductas de este mundo, y mucho menos las conductas quizás de un hombre. Entonces el Señor habla muy claramente, dice que de esta manera, así de esta manera, Dios puede cambiarnos nuestra forma de pensar, y dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es muy importante que entendamos eso. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es por eso que cuando nosotros vemos la historia de Job, entendemos que Job no entendía la voluntad de Dios completamente. ¿Por qué? Job aún sabía que Dios existía, pero él tenía un concepto muy equívoco de Dios. Primero, que creía que Dios era permisivo. Y aquí yo no veo, porque la palabra de Dios me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No dice buena, agradable y permisiva, dice buena, agradable y perfecta. Job creía que Dios tenía una voluntad donde él manipulaba a los hombres como él quisiera. Entonces vemos el relato y la historia de Job, donde evidenciamos que Satanás ataca la vida de Job, y Job y sus amigos ni siquiera sabían que existía Dios, que qué pena que existía Satanás. Por eso todo lo atribuían, y todo lo que pasaba y sucedía lo atribuían a que o podía ser Dios o podía ser la condición de pecado del hombre. Entonces vemos versículos como lo cita Job mismo en Job capítulo 1 versículo 21-22, donde dice: Jehová Dios y Jehová quitó, Jehová dio y Jehová quitó, disculpen. Pero dice la palabra del Señor también en Job capítulo 3 versículo 23, que Job pensaba de esta manera: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¿Por qué? Porque Job no entendía realmente la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces él consideraba que esta lepra, esta sarna que vino sobre Job, creía que venía de parte de Dios. Y muchas veces esto no se requiere de una revelación ultra profunda para comprender que no es agradable para un hijo de Dios estar enfermo. No es agradable para un hijo de Dios estar con un cáncer. No es agradable para un hijo de Dios estar quizás allí cuadrapléjico, parapléjico o con cualquier enfermedad crónica, o así no fuera crónica. Entonces, cuando la palabra de Dios dice es agradable, buena y perfecta, yo pregunto, ¿acaso es agradable estar con alguna enfermedad de estas? Si la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta, ¿cómo muchas veces justificamos esto en nuestras propias vidas? El Señor le dio a entender a Job que de él no venía la enfermedad, y Job pudo comprender realmente que Dios es soberano, que Dios es santo y en él no hay maldad, en él no hay maldad. ¿Por qué Job pensaba de esta manera? Que Dios daba y Dios quitaba. Eso no es realmente lo que Dios hace. Dios da, y da generosamente. A su vez también nos forma y nos disciplina con amor. Pero entendamos esto, que Job comprendió que Dios verdaderamente es un Dios santo, amoroso y perfecto. Y es por eso que la voluntad de Dios necesitamos cada uno de nosotros comprenderla, entenderla, experimentarla y vivirla, porque muchas veces, y dice incluso en la palabra, que muchos hermanos han perecido por causa de esto, porque no han discernido el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo. ¿A qué hace referencia eso? No
hemos comprendido la obra de la cruz, de que aun cuando Jesús llevó toda enfermedad, también llevó toda ruina, toda miseria y toda pobreza, pero a su vez nos ha dado una vida eterna, una vida de salvación. Así que en esto consiste, que conozcamos al Señor, al Hijo de Dios, a Dios Padre por medio de su Hijo Jesús, y al conocerle poder entender su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces quiero darles gracias y continuarlo y invitarlos a que continúen leyendo pues este capítulo para que puedan ampliar más el concepto de lo que Dios nos trae a través de su palabra. Bendiciones a todos.